Felices Pascuas. Finalmente la Semana Santa concluyó, pasó rápido. Y luego de aquella clase y después de venir nuestro parcial, vamos a recuperar algo de lo que sería ya la última etapa de los cortes históricos que están dentro de la Edad Media. Y lo de hoy sería la evolución del periodo románico. Entonces vamos a volver a retomar aquel trágico incidente con Notre Dame, pero esta vuelta no es en su incendio, sino que es de su recuperación, cómo está hoy día. Es un videito corto, pero nos va a dar como un puntapié para iniciar nuestra clase de hoy. Tres años después del incendio, la Catedral de Notre Dame recupera poco a poco su belleza. El 15 de abril de 2019, un gigantesco incendio asoló esta obra maestra del arte gótico, provocando el derrumbe de su armazón, su famosa aguja, su reloj y parte de su bóveda, arrasada por las llamas ante la mirada atónita de millones de personas en el mundo. El enorme agujero que quedó en el edificio ha sido sustituido por andamios que también cubren los laterales. Los titánicos trabajos comenzaron en abril de 2019 con las tareas para asegurar la estabilidad del edificio, entre ellas la colocación de cimbras en los 28 contrafuertes, el desmantelamiento de los andamios que rodeaban la aguja, la retirada de escombros o la descontaminación de las 450 toneladas de plomo que en parte fueron a parar a la atmósfera. Esta etapa importante se llevó a cabo bajo importantes medidas de seguridad y se completó a mediados de 2021 con un coste total de unos 163 millones de dólares. Paralelamente a las obras en la catedral, continúan los trabajos de restauración en talleres artesanales de toda Francia. A principios de marzo, las excavaciones preventivas depararon una gran sorpresa: el descubrimiento de un sarcófago de plomo y de los restos de la antigua tribuna de la catedral del siglo XIV, hecha de piedra y que separaba el coro litúrgico de la nave y de los fieles. Antes del incendio, la catedral recibía casi 12 millones de visitantes, se hacían 2.400 misas y 150 conciertos al año. Espera que pueda reabrir sus puertas en 2024. Bueno, ahí tenemos un panorama de cómo se está trabajando hoy y en un mundo con tanta tecnología, dónde encontrar gente que desarrolle las manualidades, que puedan ser artesanos. Seguramente ha de ser muy difícil para la catedral, así como acá en Paraguay también. Restaurar es una cuestión sumamente difícil, es un proyecto titánico, hay mucha gente que tiene deseos de poner en valor los monumentos, pero se requiere de una, ¿cómo se dice?, de una venia, de un visto bueno, de una acción política positiva por parte del gobierno para que eso ocurra. Y en Francia eso se está dando, por eso están llegando a la restauración de la catedral. También es importante destacar que los franceses tenían hasta el ADN de su patrimonio. Y como nosotros estamos en historia y como decimos que hay tantas cosas que se puede hacer en el Paraguay, a veces yo deliro y digo, ¿y no será que los TFG de las personas que quieran hacer su investigación sobre la historia, la arquitectura, no será que podrían empezar a realizar la documentación de estos edificios? Ya que cuando hacemos investigaciones o queremos acercarnos a alguna fuente de información, generalmente es nuestro famoso libro Gutiérrez el que nos proporciona alguna suerte de planta o algunos estados, pero eso fue en la época en que él hizo esos relevamientos. Faltaría entonces desde la historia, porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué yo estudio, verdad? ¿Por qué estoy estudiando historia? En un momento alguien me preguntó hace unos años atrás que no entendía por qué estaba estudiando historia, porque no vas a hacer nada de la historia. Y sin embargo, puede existir la posibilidad de que te toque intervenir en un edificio
de interés patrimonial que tenga algo que ver con la conexión con el ombligo de la cultura del país, y ahí sí está la cuestión de cómo podés establecer una suerte de reflexión filosófica con respecto a la memoria y la historia. Por algo nomás nadie se saca su ombligo. Yo no he visto que nadie se haya sometido a una cirugía plástica o estética para sacarse el ombligo. Cuando vos te sacas el ombligo, sacas la memoria, te sacas tu memoria, y eso es lo que pasa con nuestros tejidos históricos generalmente, que van perdiéndose el valor de sus monumentos y también del conjunto. Y vemos cómo, por ejemplo, los paraguayos desde aquí asistimos a la reconstrucción de un monumento que tiene ya una calidad de patrimonio internacional, podríamos decir mundial. Bueno, entre los siglos XI y XII se desarrolló esta arquitectura que habíamos estudiado mucho antes, que se llamaba el románico. Le llamamos así románico, pero eso tuvo una evolución. Y la evolución del periodo que se da desde el siglo XII hasta mediados del siglo XV, sería hasta 1450, en los albores, en las puertas ya del inicio de la era moderna, en la que nosotros seguimos compartiendo y construyendo saberes y conocimientos. En aquel momento va a empezar una cuestión humanista, principalmente abocada a la arquitectura, las artes, la reconstrucción de un mundo como el que nosotros venimos de él, que sería el Renacimiento. Bueno, vamos a ver entonces material que la profesora nos preparó para la clase de hoy. Vamos a compartir sobre el gótico. ¿Se ve allí? Sí, profe. Bueno, entonces, un poco si puedo agrandar más. No, está ahí. Bueno, sobre la arquitectura gótica, habíamos visto que durante el románico, gran parte del imaginario que estaba destinado a, digamos, al dios Pantocrator o Pantocrator, como le llaman, ¿verdad? Y estaba más bien en función de construirse parte del pesebre que nosotros conocemos. Pero en el mundo gótico se le da entonces el espacio a María, a la Virgen. Entonces Notre Dame quiere decir Nuestra Señora, y en función a la Virgen es que van a ir surgiendo una serie de edificios. Pero la cuestión de estos grandes monumentos, como se suele ver, por ejemplo, en la arquitectura, y también en la escultura, dice, no hay gran escultura sin grandes creencias colectivas. Entonces el genio del gótico de alguna forma va a estar articulando algunas cuestiones que tienen que ver con habitar y habitarse en este mundo que nos tocó vivir a los seres humanos. ¿Por qué el hombre va a construir un edificio de esta naturaleza? Y bueno, hoy día uno se va, trabaja en la oficina, en la empresa donde uno trabaja están construyendo un edificio en altura, es de hormigón armado, está todo, digamos, la división del trabajo está prehecho, está establecido de varias maneras, de varias formas. Está el equipo de gente que se arma, que arma prácticamente los espacios en sí, quienes van a construir, la gente que hace carpintería metálica, la gente que... todo el mundo se ocupa de algo. Y esta es una instancia, digamos, de ejecución contemporánea. Pero en aquel tiempo de la arquitectura gótica, en la que se decía que no hay un arquitecto, sino que una construcción anónima, yo siempre quiero creer que alguien de alguna forma diseñó los edificios, diseñó las plantas, pero por una cuestión aparentemente filosófica, y que en algunos casos quizás se hacía una conexión con la religiosa, no estaba posible o no era posible decir que eso era una acción tuya, que es una construcción tuya. El anonimato primaba a favor del colectivo en vez de la, digamos, adecuación a su autor. Eso va a ocurrir recién en el Renacimiento, en el periodo que sigue, que viene. Y bueno, esto era posible porque estaban los grupos de personas que trabajaban en la catedral, que trabajaban la piedra, el material por excelencia.
Una de las cuestiones que el profesor Sosa nos había presentado al comienzo del curso era la poética, y la poética relacionaba o, digamos, interrelacionaba tres aspectos. Por un lado, la idea del genio gótico, de estar en este mundo, en este momento del tiempo, y pensar en una suerte de una construcción colectiva de lo que sería el cielo, ¿verdad? Hoy día, con los advenimientos tecnológicos que tenemos, sabemos lo que es el cielo, ¿verdad? Hasta dónde podemos ver, y eso se convierte en una suerte de nuestro cielo azul, y que la atmósfera está compuesta por varias capas. Siempre por ahí alguien que, digamos, que entra a dudar un poco acerca de esa situación. Imagínense en este mundo, en este momento, no se conocía de manera colectiva que la Tierra era una esfera, ¿verdad? Que la Tierra tenía esa característica de círculo, que era redonda. Sin embargo, con los descubrimientos que van a ir sucediéndose, van a ir confirmando que es así. Y hoy día inclusive hay gente, o poder asistir a algunos planteamientos que a lo mejor desde sus puntos de vista dicen que a lo mejor la Tierra no es como la conocemos, y que a lo mejor esto podría devenir otro tipo de conocimiento más adelante. La construcción del cielo en la tierra, por una cuestión religiosa, por una cuestión de creencia, era de hecho un manifiesto, y el ser humano creía en eso. Y empeñaba gran parte del tiempo de su vida en construir un espacio en el cielo. Es una metáfora. Yo trabajo construyendo parte de la catedral, y de esta manera me estoy ganando un lugar en el cielo, una suerte de indulgencia. En el mundo contemporáneo donde vivimos, mucha gente ya no cree en esto, aunque hay mucha gente que a conciencia y por decisión propia dona el diezmo a los diferentes templos que hay, aunque ya no existan de esta manera como nosotros tenemos. La diversificación de la forma del creer y de experimentar la creencia de un Dios en un mundo contemporáneo como el de hoy está expandido, está, digamos, de una manera libre. Pero en aquella instancia, recuerden que también la iglesia tenía sus mecanismos de control, de aproximación al dogma, porque era muy dogmático. No existía la posibilidad de dudar. Entonces, esta era la construcción del cielo en la tierra. Imagínense, como solemos comentar, todas las cuestiones de los artilugios de la vida cotidiana y contemporánea que tenemos hoy día no existían allí, y uno ya puede imaginarse un sinnúmero de actividades, ¿verdad? Imagínense que alguien se haga una reflexión y diga: toda mi vida voy a estar picando piedras para construir un monumento que no voy a haber terminado y que no sé qué va a pasar, y esto nomás es lo que tengo que hacer. Se pregunta también alguien hoy día desde su punto de vista sobre la actitud laboral que está teniendo. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es lo que es el sentido de la vida. Estamos acá, trabajamos como negros, el dinero que juntamos en algún momento vamos a utilizar todo para recuperar nuestra salud que perdimos mientras estábamos trabajando, y un día se acaba todo. Ya sabemos, por ejemplo, que en este concepto de la pandemia no es que nosotros de viejos vamos a morir, ¿no? ¿Verdad? Sino que en cualquier momento podría ocurrir esa cuestión trascendental para el ser humano. Y bueno, ¿y por qué hablo de esto? Porque la catedral gótica en sí es como una suerte del libro que te cuestiona muchas cosas. Te propone un advenimiento a un mundo imaginario desde la religión, desde la devoción, pero en la medida que vos empezás a estudiar, a preguntarte, aparece también el recurso filosófico acerca de qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos construyendo esto, ¿verdad? Bueno, esto... Uy. Voy a salir para volver porque no me cambia. Voy a dejar de compartir y voy a volver otra vez. Ahí está. Bueno, entonces el gótico tuvo, digamos que tres periodos, como que tres estilos, donde podemos entender que fue evolucionando desde sus posibilidades un poco más concretas, de venidas del románico, hasta una complejidad mucho mayor.
Habíamos visto que aquella experiencia que se dio en Bizancio, ya con la planta quincuncial, inclusive con la planta centralizada, va a ser, digamos, abordado otro punto de vista para ir construyendo más bien la cruz latina, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la catedral gótica entonces es una construcción preferentemente en piedra. La parte de la poética, por un lado, vemos que es esa idea que la gente tenía, el contexto donde había una sociedad que empezó a debatirse entre el poder civil y religioso. Si bien nosotros estamos analizando monumentos, digamos, de carácter religioso, también se dieron los de carácter civil y también militar. Entonces, también hay como una suerte del advenimiento de las ciudades a partir de esta cuestión gótica inicial. Si es que terminaba, dado el inicio de la Edad Media, podías vivir entonces en el castillo del señor feudal, o bien en los monasterios, o en las abadías como habíamos visto en el románico. Y también se sigue dando esta cuestión aquí. Hay algunas ciudades, por ejemplo, Chartres, donde había una parte de la ciudad que le correspondía a la iglesia y gran parte de la ciudad que le correspondía, por ejemplo, a la reina de Chartres. Entonces, los fieles que querían llegarse, por ejemplo, hasta la parte del territorio de la iglesia, tenían que pagarle tributos a la reina y también tenían que pagarle tributos a la iglesia y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso era un video que solíamos ver en clase en el momento presencial. Dura un buen tiempo, pero ahí explicaba un poco la condición política de la religión. De alguna manera empezaba a haber esa disputa entre el poder religioso y el poder civil, que también después se va a dar en el periodo renacentista, cuando aparece la gran catedral y al mismo tiempo aparece, digamos, las grandes torres de los ayuntamientos. Bueno, hay algunas cuestiones también que tienen que ver con su idea, como la ingravidez. Increíblemente es de piedra con todo el peso que eso presupone, sin embargo se lo siente ingrávido, se lo siente liviano, hay como una suerte de atmósfera que se vuelve ensimismado. El vitró que acompaña parte de los muros, que prácticamente no son como muros, sino más bien son como cristaleras, vitró lo suelen llamar, es como una manera de ir contando sobre el catecismo. Y también la portada son algunas características que ya vienen del periodo románico, pero en el momento gótico va a aparecer un arco con una cierta característica. Los romanos trabajaban en el arco de medio punto y funcionó muy bien esa suerte de muro horadado, como podemos definir al Coliseo, porque los muros que sostienen los arcos de por sí sostienen los esfuerzos. Pero para construir espacios con características tan verticales y tan altas como estos edificios, el arco de medio punto ya no puede ser posible porque la patada da a sus extremos y eso va a requerir de enormes contrafuertes. Sin embargo, el arco apuntado, que es lo que nosotros podemos ver acá, va a dar una solución, ¿verdad? Ya que va a tener esfuerzos en el encuentro de los arcos y también en sus apoyos, que se pueden neutralizar o se pueden redirigir sus esfuerzos de otra manera. Algunos aportes que se dieron en el mundo bizantino, como en el caso del contrafuerte o en el caso de las agujas, de los minaretes, pasan del periodo románico con una evolución del contrafuerte que va a permitir una mejoría en la altura del espacio interior, y que ese minarete se va a convertir en un elemento, en un componente importante, no solamente formal, sino que al mismo tiempo también espacial del conjunto de la iglesia románica. Y acá va a aparecer otro elemento más. Aparte de esos que van sumándose, va a aparecer el arco apuntado y también va a aparecer, por ejemplo, el arbotante. Vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Acá tenemos la catedral de Chartres y también podemos ver que de esta manera algunas catedrales duraron su construcción tantos siglos que podemos ver que en sus terminaciones, en sus agujas, no son agujas, sino que en sus terminaciones muy puntiagudas, se puede ver, por ejemplo, un estilo de otro, o el momento histórico por el que transcurrió
la catedral y que luego se concluyó en otro tiempo. Esto es lo que generó tanto debate con el incendio de Notre Dame de París, que algunos arquitectos hicieron proyectos que para mí fueron muy delirantes. Un invernadero de plantas allá arriba, una serie de cúpulas de vidrio, un montón de cosas que hay gente que maneja restauración y me dijeron, eso no puede ser porque va a generar un invernadero y eso va a afectar la piedra y los materiales de ese momento y puede generar un montón de cosas. Es algo así como cuando aparece el virus del coronavirus y la gente empieza, digamos, a pensar sobre cómo se transmite el virus y qué puede producir en el cuerpo o no. De la misma forma como estos cuerpos extraños que van a estar trabajando con el medio ambiente propio del edificio, cómo podían alterarlo o no. Y supuestamente, después del incendio, en la mentalidad de algunas personas cabría la posibilidad de que, bueno, como esto ya pasó un incendio, fue un accidente, entonces, bueno, aparece la nueva forma de la catedral. Pero yo creo que el pueblo francés optó a través de su gobierno la recuperación tal cual como es. Inclusive la aguja, que ya no era original porque en cierta forma estaba también restaurada, es la que se va a volver a reconstruir otra vez. Los detalles, los dibujos técnicos de la aguja tienen, qué espectacular ha de ser asistir, aunque sea un pequeño video de alguien que logre filmar cómo sería la reconstrucción de eso. Entonces, así como tenemos arquitectura civil, tenemos la arquitectura, perdón, religiosa, tenemos la arquitectura civil. Bueno, entonces en el gótico hay un sentido ascensional, eso sigue formando parte, digamos, de su poética en cuanto a la idea. Luego también tenemos el contexto, la razón de por qué, digamos, un grupo de personas prefiere erigir una construcción mucho más alta y mucho más elevada e invertir gran parte de los recursos del Estado, digamos, no sería del Estado, sino los recursos de la misma ciudad o de los mismos reyes, los grandes terratenientes que mantenían estos territorios en la construcción de estos edificios. Y finalmente, la materialidad. Entonces, algunos edificios fueron posibles en algunos lugares donde la piedra aparecía como un recurso para ser obtenido rápidamente de una cantera, que no todos los tipos de piedra pueden ser posibles, ¿verdad? Y el tema de la piedra, si en algún momento ustedes llegan a irse por ahí, que tienen que hacerlo como estudiante, hay demasiadas posibilidades para ir. Fíjense nomás, 180 alianzas francesas hay en Francia. O hacer unos cursos acá en la Alianza Francesa de Asunción y poder seguir tus estudios de francés en cualquiera de las 180 alianzas francesas que hay en Francia. Y eso te va a permitir recorrer la ciudad y hasta los pueblitos para redescubrir algunos de estos edificios que nosotros estamos viendo acá en este material, ¿verdad? Y cuando logres este viaje vas a ver que el muro de Notre Dame tiene un color, el color de la piedra es especial. No sé cómo escribir exactamente el color, pero su característica, digamos, es tan especial como cuando un grupo de profesionales hace la restauración, la puesta en valor nuevamente en el Panteón de los Héroes de Asunción, que la gente dice, ¿qué hicieron que estaba tan lindo antes? Su color era blanco, y no es cierto, ¿verdad? Entonces, al retirar la pintura que se le puso, queda ese color de esa suerte de argamasa y ese tono de piedra medio rosado. Tiene una característica especial el Panteón, y eso le pone en valor nuevamente. Algunas personas dicen, qué pena que no le pintaron más. Sin embargo, así como está hoy día, es la piel que ha tenido siempre según los registros y los registros históricos y fotográficos que se tienen sobre el edificio. Bueno, entonces también se puede decir y argumentar las razones del por qué en algún momento se erigió estos edificios góticos. Es también la cuestión de la Jerusalén celestial. Entonces, de la que hablaba el Apocalipsis de San Juan, con sus puertas de perlas y sus calles de oro puro y vidrio transparente. Son como metáforas de algunas narraciones que se habían hecho, ¿verdad? Un aporte muy importante para la construcción de esto es justamente la técnica constructiva.
Si es que alguien ya empezó a trabajar de manera personal, tienen alguna experiencia en algún estudio de arquitectura que todavía trabaja la cuestión artesanal, me refiero a que, bueno, están haciendo la intervención de una casa en el centro de Asunción que es de los años 60 y que el piso tiene ciertas características de cómo se utilizaba la baldosita calcárea en algún momento, cómo podemos encontrar otra vez ese piso, cómo podemos volver a armar, digamos, ese patrón. De esta manera es como uno descubre, digamos, estas cuestiones que hacen en las vísceras de la arquitectura. No tanto ya en una experiencia, digamos, empresarial, corporativa, donde ya se establece hasta inclusive un periodo de terminación y donde las cuestiones comerciales están, digamos, a flor de piel. Me refiero a esta cuestión más cuando la oficina de arquitectura es mucho más pequeña. Entonces ahí uno ve la técnica. Entonces se dice, bueno, pero esta pared de ladrillo no fue hecho de otra forma, sino que fue hecho de esta manera. Y en esos años se colocaba de esta manera era la junta, de esta manera era el mampuesto. Y digamos que se encastaba de alguna forma o de otra el material. Eso le da la característica de su momento. Alterarlo, hacerlo de otra forma, ya es una cuestión que se plantea el profesional. Yo no sé si en la Semana Santa ustedes lograron ir a la estación de Pirayú, que tuvo una acogida enorme de muchísima gente que se fue a visitar en la Semana Santa, y ahí se puede ver los criterios que se tomaron para la puesta en valor del edificio. Volver a mirar la técnica que tuvo la gente en ese momento para construir, para dar materialidad al espacio. En la Catedral Gótica, este avance constructivo deviene de la práctica. Bueno, va a ser una suerte de evolución, y lo que en algún momento en la planta románica se dice basilical porque tiene esa característica de aquella impronta que ya se inicia en el paleocristiano, en la iglesia primitiva cristiana, en la que es una suerte de recorrido, que tiene un recorrido, digamos, procesional, que hace jerarquía en un altar, que esto va a tener un encuentro con una simbología en forma de cruz, etc. En el periodo románico no veíamos cómo el muro va a ir saliéndose hacia afuera, sino que era más bien la continuidad de su muro. Sin embargo, en estos edificios vemos que hay como una suerte de discontinuidad del muro. Prácticamente no hay muro de cerramiento que hace una continuidad de todo el material. Entonces, de repente, hasta inclusive en la fachada, como habíamos visto acá, podemos ver que hay como una continuidad del material, pero en su interior, acá podemos ver que ya hay un discontinuo entre lo que sería una suerte de... esto ya no sería tan fácil de definir como una columna o un pilar, sino un conjunto de columnillas en torno a un pie derecho que transmite los esfuerzos, pero gran parte de los esfuerzos se van a dar hacia afuera. Entonces, aquí ya acontece una cuestión diferente. Una característica también del gótico es que finalmente los esfuerzos se fueron concentrando en algunos lugares de manera puntual. Y vemos que también hay una geometrización del espacio. El triángulo, el cuadrado y el círculo siguen apareciendo. Es decir que en este momento gótico estamos lejos de la condición greco-latina, que los romanos y los griegos trabajaban el círculo, el triángulo y el cuadrado, de alguna forma. Generalmente el románico y el gótico se dieron en una instancia que se puede decir que no es greco-latina, pero posteriormente, con el advenimiento de Carlomagno, esto se va a ir recuperando como el Sacro Imperio Romano, y finalmente va a tomar otra vez su apogeo, digamos, cristiano, gran parte de Europa. Los espacios que van surgiendo en torno a la complejidad de las naves tienen que ver con los ritos y con esa creencia de que la gente más poderosa que va teniendo los nichos, en homenaje a algunos santos también, tiene su lugar en el cielo. Entonces, si es que nos preguntan cuáles son los principios constructivos de la catedral gótica, en este caso, sin nominar ninguna de ellas, podemos ver que hay una fuerte presencia tectónica.
una fuerte presencia tectónica. Ustedes pueden ver que hay una discontinuidad del material del muro, tanto por fuera como por dentro, pero también hay una presencia estereotómica. En gran parte de estas catedrales a nivel de ciudad, para evitar, digamos, la relación espacial que pueda haber del interior con el exterior, y más bien centrar el interés en la misma, digamos, transparencia que se da a partir de los vitrales, pero una transparencia que da en torno a la imagen que suscita a partir del vidrio, a partir del vitro, a partir de la luz. Va a ser una separación entre el interior de la catedral y el exterior. Entonces hay una suerte de recorrido de muro, hay una suerte de estereotomía, y de la misma manera también existe en sus pórticos de acceso. Algunas catedrales que son más complejas, que tienen acceso en sus transeptos, como ocurre por ejemplo en Notre Dame de París, también tiene presencia de muro en sus accesos. También hay una presencia tectónica en todo el sistema de cerramiento superior. Ya habíamos visto en aquellos videos que el fuego amenazó la estructura de la bóveda de crucería, que está armada justamente en base a los arcos apuntados, y que esto también sostenía todo el cerramiento superior, que es la parte del techo. Hay que tener en cuenta que en esta parte del mundo la nieve también es una presencia de su contexto, digamos, climático. Así es que no solamente es para escurrir seguramente la nieve, sino que también la techumbre de la catedral gótica volvía a sumar en ese concepto de verticalidad. Bueno, ¿qué otros espacios? Acá tenemos, podríamos decir que son los aportes, digamos, espaciales. Entonces vemos que están compuestas por naves. Las torres van a generar aquella interpretación que ya viene del románico. Tenemos una suerte de crucero, también aparece la girola, y donde se suele hacer justamente en este momento de la Semana Santa que ocurrió, parte del Vía Crucis se hacía en el interior de estas catedrales. Bueno, acá podemos ver algunos otros elementos como los pórticos de acceso, y también tenemos el transepto, que es lo que va a estar contendiendo en el centro la aparición de la famosa aguja que nosotros conocemos como también le conocemos en París, que fue la primera en caerse y romper la bóveda en su recorrido al suelo, ¿verdad? También tenemos el área del presbiterio y el deambulatorio, que también es conocida como la girola, y las capillas que tenemos o radiales que forman parte de ese recorrido hacia el final del altar. Podemos ver también que hay una suerte de claristorio que cumple en algunas de las catedrales, porque van variando, una suerte de relación funcional de iluminación, pero por otro lado también es un poco esa pestaña con el cielo. El triforio, que cumple la función, digamos, de adecuación de los fieles a la presencia del rito, y las naves laterales, que van a contener también una serie de capillas y de programas que forman parte de la creencia cristiana. Entonces el alzado interior de la catedral se articula en arcadas. Acá podemos ver que hay arcadas. Estas son arcadas de medio punto, y en algunos casos aparecen, apuntadas, y en algunos casos de medio punto. Un corte, digamos, vertical de una suerte generalizada de iglesia gótica, podemos ver entonces que la posibilidad de subir más para arriba estaba dada por la presencia del contrafuerte, que ya lo conocimos en el periodo románico, y esto con el advenimiento del arbotante, que va a hacer que gran parte de los esfuerzos que derivan de la bóveda de crucería vayan, digamos, direccionados al contrafuerte a través del arbotante. El pináculo es como una suerte de doble función. Por un lado es estructural y por otro lado también es formal. Estos elementos constructivos, porque el arbotante es un elemento constructivo y el contrafuerte también es un elemento constructivo, de acuerdo inclusive al edificio que sea y la naturaleza que esto tiene en la composición, también tiene una presencia arquitectónica.
cumple la función de los esfuerzos, pero al mismo tiempo refuerza también la idea de la forma gótica. Esto que se incendió es lo que en París le llamaban el bosque, porque había una inmensa cantidad de madera que es la que se está reuniendo nuevamente para generar el cerramiento superior. Y nosotros habíamos visto que los romanos trabajaban con el arco de medio punto, que cuando el arco de medio punto se desarrolla en sentido lineal, arma la bóveda, y cuando la bóveda romana, cuando se cruzan ambas bóvedas, sería la bóveda por arista. En cambio, en el imaginario gótico, trabajamos con el arco apuntado, y la bóveda que sale a partir de aquí tiene su nombre como bóveda de crucería. Acá podemos ver también cómo los vitrales o el claristorio va a permitir que el espacio interior gane esta fuerza para lograr la inmaterialidad, en el sentido de que parece ser, por la cuestión, digamos, perceptual que existe en este recinto, de que esto no tiene fuerza, no tiene peso, mejor dicho, pero gran parte de todo su elemento constructivo que lo sostiene está por fuera. Los rosetones también van a contar acerca de la presencia de la iglesia, porque hay una tradición en el rito de que el altar tiene que estar, la puerta de acceso, y también el altar tiene que ver con la naciente y el poniente del sol. Aunque uno haga una iglesia, por ejemplo, cristiana y católica, hoy día tiene que tener en cuenta eso. Bueno, acá entonces podemos hablar también de un concepto que muchos estuvimos citando en algunas partes, o que también se cita en la parte del libro del autor, la desmaterialización. De hecho, que la desmaterialización ya se empezó a dar en el Partenón, en toda la parte, digamos, de la columnata que rodea al Partenón. La presencia del muro en sí, el muro como cerramiento que da lugar a la aparición de la virtualidad, está generando esa desmaterialización. Y en este caso también, en el Coliseo Romano habíamos visto que los muros eran muy enormes, muy anchos para tomar cuerpo, salvar eso que habíamos visto con el sistema constructivo, tenía que salvar su propio peso de los elementos constructivos y arquitectónicos, también la gravedad, para poder ir hacia arriba. Y en este caso, la desmaterialización se logra porque con menos cantidad de material, relativamente hablando, se puede obtener mayor espacialidad y por ende más luminosidad. Y eso genera ingravidez y transparencia, y al mismo tiempo refuerza la idea de verticalidad que tiene el espacio gótico. Algunos templos góticos tienen una ornamentación y otros no tienen, ¿verdad? Entonces, la arquitectura gótica es luz y color. Esto es como una suerte de metáfora, gracias a la profusión de las vidrieras, dice, porque se quería lograr una suerte de Jerusalén celestial. En este momento contemporáneo, la mayoría de las religiones ya se van hacia, digamos, sus encajes digitales. Inclusive hay templos digitales como iShopping, etc. Y hay gente que ya no se va a sus templos porque reciben la palabra de Dios por mensaje de texto. Bueno, pero en aquel momento el feligrés debía acudir únicamente a estos espacios, que tenían mucha presencia porque era lo icónicamente jerárquico en el medio de la ciudad o la ciudadela medieval. Era, digamos, el imaginario del mundo en ese tiempo. Esta bóveda de crucería está compuesta por los arcos formeros, también tenemos por los arcos, acá vemos también diagonales o dobleros, y también tenemos los arcos cruceros. Y esta suerte de arco que nosotros estamos viendo en piedra, y vuelvo a cerrar la idea de aquello de que si ya trabajaste en alguna oficina o trabajas de manera artesanal, uno puede tener la experiencia de qué difícil es compartir el trabajo con otra persona. Entonces, ¿y cómo es posible que acá los artesanos que no tienen WhatsApp, que no tienen Facebook, que no reciben los archivos por medios digitales ni por nada,
y que no tienen seguramente toda esa fuerza, desplazamiento de planta, corte y fachada, vista, sonometría, lo que vos quieras, acuarelados también, para interpretar cómo es un pedazo de piedra que va a formar parte de un arco y que tiene que ser perfecto el encastre, como era posible aquí en el anonimato y no es tan posible hoy en la cuestión presencial. Hoy en nuestro mundo contemporáneo, sin falta, aunque mandes todos los planos, te hacen mal. Y entonces, este genio de las corporaciones constructivas que podemos ver acá, sí hacían posible esta construcción. Imagínense, primero luego salvar la altura. Hay algunas teorías que dicen cómo se alzaban las piedras. Hace unos días nomás estuvimos por ahí, por Areguá, en una asociación de artesanos, y los artesanos nos dieron a cada uno de nosotros 5 y 10 kilos de arcilla. Y era una cosa pesadísima que no tenía, ni siquiera con tu mochila podías alzar tanto peso. Imagínense lo que son cada uno de los pedazos de estas piedras que hay que armarlas arriba, ir armándolas, no es que yo armo y armamos así, tipo nuestra maqueta con isopor y qué sé yo, ya está. Esto es una cuestión totalmente distinta. ¿Y qué significaría alzar parte de un arco que no sé cómo se habrá hecho y encima si no coincide la pieza, vuelve otra vez abajo? ¿Cómo es posible este genio? Esa es la parte más, probablemente la parte más interesante del ser humano trabajando en un colectivo y encima anónimo, Bueno, digamos, esta base de lo que sería en su adecuación lineal, lo que sería la bóveda de crucería, tiene también, acá dice que aparece el arco perpiaño, aparece la clave y aparecen los nervios. Los nervios serían también esto que en otro momento en el románico aparecía el arco de medio punto por dentro de la bóveda y a eso le llamaban un arco fajón. Pero estos nervios son estructurales y permiten una adecuación de la plementería. La plementería sería más o menos así como hacer una suerte de cáscara, pero como una cáscara de hormigón ciclópeo, no una cáscara de hormigón armado. Y digo más o menos, ni siquiera luego es eso. Y sin embargo es perfecto, perfecto. Si uno entra, digamos, donde está en Ile-de-France, donde está Notre Dame, también está la Petite Chapelle Palatina de la Cité. Digamos que es como una suerte de estuche, como una suerte de cofre, pero más espectacular probablemente del gótico. Y vos entras adentro y es un recinto vidriado con todos los colores azules, verdes y rojos. Estás como en otro mundo. Y uno se pregunta, y aparte de todo el sistema de vidrieras que tiene, ¿cómo fue que ornamentaron toda la bóveda de crucería de azul con esa suerte de estrellas doradas? Es fantástico, es fabuloso. Bueno, no te vas 3 veces a Camboriú y te vas 2 veces a Europa. Eso es mejor estrategia, no sé cómo te explico. Bueno, entonces vemos que de acuerdo a cómo sea el edificio, siempre están los 3 arcos, dobleros, cruceros y formeros, y estos están, digamos, articulados entre sí como una piel con la plementería. Y de acuerdo a cómo el edificio va apareciendo de esta manera. Hay edificios que digamos que son más a cara lavada, donde uno puede ver el genio del material, porque recuerden que todo es piedra, y en otros casos sí tiene pintura mural. Bueno, acá dice, la bóveda de crucería es el resultado de unir arcos apuntados y forman un esqueleto como una suerte de nervios. Entonces los arcos en sí están armando los nervios. Y la plementería, material ligero de relleno, que es lo que va a ocurrir entre ellos. Y esto es lo que en Notre Dame se tenía mucho miedo de poder manipular estos muros y el peso. Bueno, vamos a llegar hasta arriba con las estructuras, pero las estructuras metálicas, ¿cuánto peso tiene? ¿Y será que hay algo más abajo de Notre Dame, de la catedral? ¿Será que abajo hay otro espacio, como algunas catedrales tienen? ¿Será que eso se puede poner nomás allí? Y el peso de todo ese armazón, ¿no será que va a desestabilizar los esfuerzos de todo lo que permanece todavía en pie? Y la verdad que se le habrá contratado a algunos genios que ya manejan la estructura, porque ya no se podía permitir ningún otro tipo de accidente en ese momento, ¿verdad?
Bueno, la clave de la bóveda es la dovela central que la cierra. Entonces, esto nosotros conocemos como la dovela. El arco apuntado permite elevar considerablemente la altura de la nave, que no era, por ejemplo, tan posible con el arco de medio punto. Y estamos viendo cómo hay una suerte de textura, una suerte de adecuación, inclusive lineal y geométrica de la piedra para armar, digamos, la plementería. Acá vemos que la bóveda ya está empezando a tener una suerte de rajadura, vemos por aquí, y esa pregunta entonces se hace como cuando aparece una rajadura en una arquitectura que uno hizo. Suena el teléfono un día, Arqui, sí, llamo para decirte que la pared de la parte de la sala se rajó. ¿Y cómo puede ser eso? No sé, venga a ver, señor, por favor, usted es el que hizo la obra, venga a ver cómo va a reparar. Y entonces te va y te miras así, le llamas a tu maestro, va para Yayapota, Arqui te dice, anda y cuay, va para Yayapota, le decís, hacienda y cuay, ahí va para Yayapota. Entonces empezás a agarrar número de teléfono de tu socio, de tu otro compañero de la facu y compañera que tuvieron alguna suerte de rajadura y ellos te van a explicar cómo se puede poner las varillas para volver a coser otra vez la pared si es que es posible, cómo vas a poner la Z con... Y a lo mejor otro compañero tuyo no sabe, entonces tenés que llamarle únicamente a un ingeniero, ¿verdad? Y te dice, vos pones esto y mira, se va a dañar la otra parte, y así sucesivamente. Estas conjeturas me vienen a la mente luego de ver acá en esta foto estas cuestiones, pero en esta catedral gótica, que es patrimonio de la humanidad, no puedes ponerla ahí en embarillado porque a vos se te antoja nomás, ¿verdad? Bueno, podemos ver que hay como una suerte también, estas naves que componen y que conforman la cuestión espacial también tienen una suerte de jerarquía que van disminuyendo en la medida que también por fuera los esfuerzos van recorriendo hasta llegar a su destino final. Esto también es como, a veces suelo pensar que la arquitectura gótica también analizó la cuestión de la perspectiva, aunque en este lugar, en este momento, todavía no aparece nada de Brunelleschi, que va a venir en el Renacimiento más adelante. Parece ser que igual nomás el genio del gótico consideró algunas cuestiones formales de sus edificios y sus fachadas. No aparecen elementos así brutos, sino que parecen que ellos fueron estudiados bastante con su conformación. Imagínense que mucha gente que no tiene educación, que probablemente no sabían leer y escribir, trabajaron de manera armónica para construir esta obra anónima. Bueno, entonces, eso es lo que yo les decía, que la parte de la cimentación en algunos espacios, en algunas catedrales aparecen también, digamos, como no son subsuelos, sino que hay espacios bajo el cerramiento, bajo el piso, ¿verdad? Y la otra pregunta es cómo es el sistema de fundación, que en estos casos lo hacían de una fundación corrida. No es como hoy día que vos te vas y bueno, le llaman al ingeniero, él calcula, la empresa constructora hace la estructura de hormigón armado, vos apareces nomás ya para sacarte la selfie, ya estoy en mi obra y cosas por el estilo. Porque hay algunos arquis que no saben, derivan toda una empresa constructora y no saben cómo se construyó el edificio, la obra que está haciendo. En este caso, no hay tutía y no hay ejemplos anteriores, salvo los grandes monumentos que se habían hecho en el periodo romano, en el periodo griego o en el periodo bizantino. ¿Cómo es que estos edificios permanecen en pie, verdad? Esta cuestión de Antemio de Tralla y Isidoro de Mileto, que trabajaron mucho para estabilizar, digamos, la cúpula de Santa Sofía de Constantinopla, ciertamente fue una escuela para mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo estabilizar eso? Bueno, ¿qué elementos arquitectónicos tiene la catedral gótica? Podemos ver las naves en sí, las gárgolas, vemos el largo apuntado u ojival, la bóveda de crucería también es un elemento arquitectónico por la cualidad espacial que brinda. Se puede decir que el pináculo está entre lo que es arquitectónico y lo que es constructivo. Los arbotantes cumplen una función constructiva, pero al mismo tiempo también tiene una presencia arquitectónica porque está tallado, porque está ornamentado, porque guarda simbolismo, porque tiene un montón de cosas. Bueno, estos son recortes del libro de la historia dibujada de la arquitectura de Ricevero. También es importante mirar esa parte.
y vemos los croquis que nosotros estamos viendo, y aquí es que Ricevero nos está explicando que el imaginario gótico no era posible con el arco de medio punto porque los contrafuertes tenían que ser enormes para eso. Y el peso iba a ser una cuestión ya probablemente imposible. Pero con un sistema de plemento que prácticamente es una cáscara, una estructura de piedra que por momentos casi ni existe, el arco apuntado con el arbotante y el contrafuerte sí permitían esa posibilidad de esfuerzos. El laboratorio de experimentos ya se empezó a dar en el románico. Entonces, ahí de esa experiencia de prueba y error va surgiendo algunas cuestiones para el gótico, pero me imagino que no habrá sido fácil esto. Coordinar la perfección. Vamos a suponer que un grupo de picapedreros hizo una parte de la bóveda y hubo un error. De repente vos armás toda la estructura para, digamos, la cabreada de un quincho y resulta ser que los cortes de algunas maderas no coinciden, o son más chicos, o son más grandes, o salió deformado, o no salió la forma que tenía que ser. Imagínense acá que no existe posibilidad de que esto pueda quedar mal, porque lo que nosotros vemos en el momento real, ahora concreto, es la perfección. Bueno, entonces la belleza formal tiene que ver mucho con la estabilidad técnica. Y esto es algo que en arquitectura también se debate mucho a nivel de taller de arquitectura, ¿verdad? Hay algunos arquitectos que consideran que la estructura del edificio ya es su forma. Y hay posibilidades donde se hace una estructura y la forma es totalmente otra y de repente hasta se trabaja con Durlock. Y ahí no se puede entender cómo es su lógica. En el momento gótico, su estructura es su forma y al mismo tiempo delimita y encierra el vacío que al mismo tiempo es presencia, es el espacio positivo. Trabaja con geometrías. Bueno, también tenemos otro elemento, esto ya lo habíamos visto, sobre la cuestión de un sistema constructivo. Bueno, acá podemos ver que hay varios en el edificio. Cuando hay muro, sabemos que es murario. Cuando tenemos una suerte de nervios, porque los nervios posibilitan que diferentes partes, diferentes cáscaras o partes del muro se aten entre sí, podemos decir que es nervado. Cuando tenemos una bóveda, ¿se acuerdan, por ejemplo, en el Panteón de Roma? Está realizado por un arco de medio punto que gira en torno a su eje. Entonces, en ese caso, la cúpula es una bóveda, la bóveda celeste, como también se le suele llamar. En este caso del gótico también podemos decir que es abovedado. Y también hay una suerte de presencia, digamos, de un sistema constructivo del cerramiento superior, que es un sistema de cerchas también. Hay veces que en el examen colocamos, ¿verdad? Acá estamos viendo que hay sistemas constructivos: murario, abovedado, nervado y el sistema del techo. Y hay veces entre las opciones dice el sistema del techo, nervado y abovedado, y alguien por apuro pone que está bien eso. Y no miró todo lo que puede haber. Recuerden que nuestro análisis no es un análisis científico, sino las posibilidades que pueda tener. Una vez que el genio del gótico pensó que la forma de construir esto es anudando, digamos, construyendo entre los vacíos a través de una suerte de esqueleto y luego cerrarlo con otro material que pueda trabajar a modo de piel, tiene más presencia, digamos, el principio tectónico, pero así también en su fachada, en su portal de acceso y sus muros laterales, también tiene un principio, digamos, estereotómico. Hay como una suerte de estereotomía. Y a pesar de que uno pueda ver que por fuera, que toda la catedral es un conjunto, prevalece lo tectónico. Ahora, ¿qué sistemas constructivos van a permitir eso? Y habíamos visto que los romanos pudieron construir a partir del arco de medio punto y la bóveda, y esto era posible gracias al opus y al hormigón romano. Esto ya se alejó de la experiencia griega y posteriormente lo empezó a incorporar como una suerte de imagen
como el lenguaje visual, como una suerte de construcción. En cambio, acá es posible esto gracias al arco apuntado, al arbotante, al contrafuerte y la tecnología de la piedra que ha permitido ensamblar todas las partes. Bueno, entonces los sistemas constructivos, acá hay 4 sistemas constructivos. Son detalles de los arbotantes que estamos viendo. Depende de cuál es la catedral que nosotros estamos estudiando. El gótico hizo numerosas catedrales. Algunas son muy conocidas como de Amiens, Reims, Chartres o París, ¿verdad? La Notre Dame de París. También hay otras catedrales góticas en Europa. No podemos saber todas, pero ustedes pueden ver que acá el arbotante, digamos que está como una suerte de cara lavada porque no tiene ningún tipo de ornamento. Cumple directamente la función de transmitir el esfuerzo, digamos, al contrafuerte. Inclusive esto ni siquiera se percibe como un pináculo. Entonces acá su presencia más bien es constructiva. Pero hay catedrales donde esto, digamos, que deviene en forma, en la misma forma, de igual manera que el contrafuerte. Acá, por ejemplo, estamos viendo que el arbotante va teniendo una característica especial para ir configurando algunas cuestiones como estos patrones en piedra que vemos que son ornamentales. Y también podemos ver cómo algunos contrafuertes, y según sea la catedral, también va a experimentar una suerte de nichos. Va evolucionando. Y las catedrales se van armando en base, digamos, a la construcción colectiva y social de un imaginario que tiene que ver con la religiosidad popular o la religión cristiana, etc. Bueno, porque en el gran portal de acceso de París está San Dionisio, que se dice que caminó con su cabeza en la mano, ¿no? Algo así, hay como una suerte de leyenda. Sin embargo, Chartres es muy importante porque supuestamente ahí está el manto de la Virgen. Chartres pasó por varias cuestiones, se incendió, y bueno, el obispo Renaud, que era el obispo de Chartres, un día aparece con el manto de la Virgen, dice que finalmente se salvó del incendio y eso motivó a que nuevamente toda la población ponga, digamos, la mano para poder emprender la construcción de la catedral o la reconstrucción de lo que quedó. Bueno. La aguja que vemos, esto viene a ser, verán, algunas cuestiones que le van denominando en función de cómo aparece en el edificio. La aguja, como nosotros conocemos, la que tiene una característica predominantemente arquitectónica porque servía para jerarquizar, probablemente para indicar uno de los lugares más importantes del interior, que es la que cayó, por ejemplo, en Notre Dame de París, tenía esa característica, pero también las torres terminan con terminaciones en forma de aguja. O dice las torres, agujas, capiteles, que es el remate piramidal, o los pináculos, que son remates cónicos o piramidales en algunos casos, según sea el edificio. Los gabletes, remate en punta a modo de frontón, que en este caso no vemos una imagen, son utilizados plásticamente, o sea que artísticamente, para acentuar el impulso ascensional de la construcción gótica. Pueden estar sin estos efectos, como de hecho hay en algunos edificios, pero cuando aparece, como que acentúa eso. Acá vemos que hay un conjunto más austero y acá vemos que hay un conjunto mucho más ornamentado. Entonces, el pináculo aparece como culminación, digamos, del contrafuerte, y en estos casos, algunos de los contrafuertes no termina el pináculo como solemos ver en su sentido más tradicional, sino que parece más bien algo romanizado. El románico tenía la tendencia a esas formas un poco más puras, más. En cambio, el gótico articula la piedra hasta convertirlo en una suerte de filigrana. Vamos viendo acá la suerte del claristorio, cómo se percibe desde el exterior, el arco apuntado como tal. Y acá vemos Notre Dame de París. Podemos ver también que la catedral es como una suerte de Biblia abierta.
la religión cristiana y católica tiene el bien y el mal, entonces se puede interpretar que lo bueno, la salvación está por dentro y por fuera están las tentaciones, por eso aparecen las gárgolas, pero hay muchas interpretaciones que la gente le da a las gárgolas. Otro componente importante, aparte de la aguja, y en el caso de Notre Dame, que no, dicen que no, las torres no están concluidas, el rosetón. Este también es un aspecto muy importante de la catedral. Bueno, acá vemos otros elementos arquitectónicos como las arquerías. Acá vemos el gablete, que es como una suerte de frontón. Los doseletes, que son articulaciones escultóricas que aparecen en estos pequeños remansos de muro. Y también vemos la galería de los santos. Entre ellos aparece San Dionisio. Podemos ver que, si bien es cierto que por dentro más bien hay una presencia tectónica, por fuera, en esta parte hay como más presencia de muro. Así que se puede leer todo lo que está por fuera, inclusive parte de sus torres, como que tiene más presencia estereotómica. Aunque también hay cuestiones tectónicas, obviamente, entre ellos. El flamígero es el último estado de la arquitectura gótica. Tiene una presencia demasiado barroca. Barroca no es por el estilo barroco, sino barroco por la cantidad de elementos que tiene. Se decía que la ropa de carne de Lady Gaga tenía una fuerte presencia barroca. No es por el estilo barroco, ni tampoco por la materialidad de la carne, sino por la exageración. Eso también puede ser algo barroco. Entonces, acá la arquitectura gótica flamígera, que es el último periodo, tiene esa suerte de exageración. Y va llegando a la cumbre de un estilo. Cuando llega un estilo a su saturación, a esa suerte de empalagarse, entonces hay como una suerte de quiebre y empieza de nuevo. Este ya es el último momento gótico, y ya en este periodo también en algunos otros lugares del mundo se está empezando a gestar la condición renacentista. Entonces se hace a un lado estas cuestiones que son más bien de algunas fuentes bárbaras, por decirlo así, y se recupera la cuestión de lo que fue inicialmente greco-romano, de Grecia y de Roma. Vemos detalle de las gárgolas, también el detalle del rosetón. Cuando se estaba incendiando París, todo el mundo estaba pendiente de uno de los rosetones que estuvo a punto de caerse. Y en la restauración, como estamos viendo en los videos anteriores y en el de hoy, no es que vamos a mandar nomás una cuadrilla de gente para que trabaje allí. Pueden tener una contaminación y tener un problema de salud gravísimo a partir de la presencia del plomo. El plomo es un metal que una de sus características de la contaminación es que entra en tu cuerpo y no sale. Uno de sus síntomas, por ejemplo, es la locura. Por eso es que hay gente que dice que los romanos estaban todos así ya muy contaminados con plomo. La cerámica tiene que pasar más de los 1100, 1200 grados para que pierda el plomo. En ese momento vos ya no estás tomando ese metal. Pero al mismo tiempo también, por ejemplo, durante el absolutismo francés, algunas de las paredes que tenían un color muy fuerte, el plomo puede fijar el color, puede hacer que sea más llamativo, inclusive tenía plomo. Eso poco a poco te contamina. Por eso es que dice, una gran cantidad de plomo se fue al ambiente. ¿Y cómo es que se sujetaban entonces estos vitrales en el conjunto? Y porque tenía plomo. Famoso el soldadito de plomo. Es un veneno. Para nosotros, aparte de ser un metal que era la característica del metal muy maleable, que se podía manipular, moldear, que sirvió mucho tiempo, hoy sabemos que tiene su cuestión, digamos, negativa para el impacto de la salud. Así es que el operario, aparte de conocer de restauración, de la gente que está trabajando sumamente especializada para recuperar la Catedral de París, también tiene que estar resguardada en su salud con algún dispositivo, con alguna indumentaria, con algo que evite que se contagie con el plomo. Como nos dicen los artesanos, si se está trabajando con el plomo y alguien diluyó algo ahí que tenía plomo y vos cargaste al agua en esa taza que nadie avisó y tomás, cáncer directo, dicen luego. Cuidado con eso. Bueno,
Entonces, parte del argumento que también está en el Rosetón, como en Chartres, la Catedral de Chartres tenía una característica muy especial con respecto al vitró, porque el genio que inventó el color azul se murió y nunca se escribió, nunca se dijo cómo se obtuvo. Hasta ahora sigue siendo un gran misterio eso, pero el obispo Renaud, antes de morir, vio ese color de cristal. La gente que va a París puede tomar un TGV rápidamente, está o con un tren de una distancia que no es muy lejana, estás rápidamente en Chartres y vas a poder ver la catedral. Este cristal que está allí, todo se puede hacer en horas nomás. Para irte acá a Coupé, no sé cuántas horas es, para llegar a esa catedral, minutos nomás es, con el tren de alta velocidad. Bueno, si vos sos estudiante, vos tenés tu Euro Pass o tu Euro Ticket y podés viajar por la Comunidad Europea las veces que quieras con eso. Ellos no tienen, nosotros tenemos por Latinoamérica, que es pobre, que sé yo, todo lo demás. A veces los franceses dicen, ¿cómo vos podés viajar 15 días en todos los países de la Comunidad Europea viajando en los trenes de mejor? Nosotros no podemos movernos acá. No es tan fácil para un francés moverse de una ciudad a otra. No es tan fácil el tema, muy dura la vida, tienen todas las cuestiones, pero no es l'argent, dicen, la plata no es tan accesible, no es tan fácil, no hay tanto derroche allí, ¿verdad? Bueno, cuesta creer que todo este rosetón es un tallado en piedra y que muchas de sus piezas están unidas con el plomo también. Y cómo, fíjense, manejaron física y química, porque la cerámica, el vidrio es cerámica, es decir, pasa un poco más. Ustedes saben que las tejas, cuando vas a comprar la teja de mejor calidad, ¡tum, tum!, suena como una campana. Cuando vas a comprar es así. Y encima es un poco más cara la que tiene una superficie vitrificada, porque esa ya es impermeable. Ya no va a estar chorreando tu techo cuando demasiado llueve. Aquí, por favor, vení, el techo que me hiciste es una catarata. Eso es lo peor que te puede pasar. Bueno, aunque hayas tenido 5 en tu TFG. No sé cómo te explico. Bueno, ¿y cómo van a articular las imágenes que están dentro de cada uno de los pedazos del rosetón? ¿Cómo? El color, otra vez, no es tan fácil. No es que vos te vas a comprar pintura acrílica para vidrio y estás pintando con un pincelito. Nada de eso. Así es que, digamos que en esta instancia arquitectónica las artes están totalmente vinculadas. Hoy día hay artistas que trabajan el arte del vitró de una manera independiente de la arquitectura, pero acá es posible como su misma piel. Acá, cuando viene el advenimiento ya del estilo moderno y todas estas cuestiones, es que parece que se van separando, aunque la Bauhaus los volvió a integrar a todas. Pero acá en la Catedral Gótica forman parte, uno es uña y carne, es los dos lados de la moneda, no pueden separarse. No puede haber la Catedral Gótica sin el vitró, por ejemplo, y es lo que arma todo. Bueno, acá vemos los dos eletes y también vemos el gablete que está acá, y uno va a decir, bueno, pero la catedral se sostiene sola, ¿para qué yo necesito todo este conjunto de piedras? ¿Qué artesano fantástico pudo haber estado aquí para poder construir todo esto, verdad? Y sin embargo está hecho, y no va a ser lo mismo la catedral sin los gabletes, y no es mismo la catedral sin las esculturas, que en algunos casos son de bulto redondo y en algunos casos son, digamos, de bajo de relieve o de alto relieve. De bajo cuando es como la piedra que es tallada, y de alto relieve es como cuando está saliendo de él. Y también hay esculturas que son esculturas que te colocan en él como una suerte de nicho. Bueno, el capitel o el chapitel es la manera en cómo también le denominan a estas terminaciones que habíamos visto, que parecen pináculos que no son, pero en los pináculos también vemos como remates, digamos, compositivos. Son como remates compositivos. Vemos también que la catedral está trabajada en piedra, labrada en piedra. Así que tenemos una suerte de mampuesto, sillería, o el sillar se le llama ladrillo de piedra. Y también en algunos videos que habíamos visto anteriormente, no era que se podía construir todo el tiempo por este sentido de argamasa que tiene. Necesitaba de una temperatura adecuada para eso.
Entonces había meses del año que se podía hacer y se trabajaba todo el día prácticamente, y otros meses no era posible, ¿verdad? Por su sistema de fraguado también. Bueno, acá vemos algunos otros componentes arquitectónicos, como el derrame. Habíamos visto ya en el momento románico el parteluz, que es esta suerte de orden que está al mismo tiempo sosteniendo y al mismo tiempo dividiendo parte del acceso. El tímpano, donde generalmente se desarrolla un montón de esculturas de alto y bajo relieve, y las arquivoltas, que en algunos casos se expresa como el mismo arco y en algunos casos aparecen arquivoltas acompañadas de esculturas. Bueno, creo que con esto concluimos y vamos a ver un pequeño video que nos habla sobre la vinculación que hay entre las artes, porque eso es lo que va a estar sosteniendo parte, digamos, de la mirada gótica, de su poética. ¿Qué es lo que quiere contar? La retórica es el arte de contar. Entonces, para una sociedad que es analfabeta, que ignora cuestiones, digamos, esenciales y científicas que tenemos hoy, fíjense lo que le llevó a los griegos pasar del mito al logo, de la mitología al conocimiento, para construirse como una sociedad más erudita a partir de ahí. En general, la filosofía era como la ciencia que manejaba todas las cosas en su momento. O sea, pues no era solamente una cuestión de preguntarse, sino que también tenía como una suerte de respuestas. Y en este mundo en donde todavía hay como una cuestión teocéntrica, todo está en función de Dios, que apenas se va construyendo, se va volviendo un poco más amplio el pesebre, va incorporándose la Virgen. Todavía es un mundo que los griegos veían en el cielo estrellado como la posibilidad de otra existencia, ya que ellos se preguntaban sobre la cuestión del universo, cómo se podía interpretar en la Tierra. Cuando no hay respuesta, entonces aparece el mito. Y en este momento también hay algunas cuestiones, digamos, mitológicas que aparecen de repente en una suerte de la portada, una suerte de escultura, pero que el catecismo hace que esto vaya saliéndose para ir adecuándose en lo que está queriendo contar la Iglesia a los fieles. Bueno, inclusive hay gente que hoy día profesa una religión y entra a su iglesia y empieza a ver que hay una serie de cuadros por la pared. ¿Y qué es eso? Dicen, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Es el camino del Gólgota? ¿Qué es eso? Y empiezan las preguntas. Bueno, vamos a mirar ese videíto. Las grandes catedrales góticas europeas representan el final del periodo más oscuro de la Edad Media. Son edificios que desde siglos atrás y aún hoy sorprenden constantemente por su audacia constructiva, sus grandes alturas, sus muros y arcos y sus grandes ventanales con vidrieras de colores. La arquitectura gótica fue la que dio inicio al arte gótico. Es un estilo artístico que se ubica entre el románico y el renacimiento. Fue desarrollado en Europa occidental a partir del cristianismo latino, a finales del siglo XII y hasta el siglo XV. La palabra gótico es un adjetivo que corresponde a godo. En este caso, el escritor italiano Giorgio Vasari utilizó por primera vez la palabra en su famosa obra de biografías de pintores toscanos. Incluye varios capítulos sobre el arte de la Edad Media. A menudo, este tipo de arquitectura también es llamada arte ojival, ya que el arco apuntado era usado con mayor frecuencia en este tipo de edificaciones.
Los muros solían tener bastantes arcos de este tipo, decorados con vitrales para iluminar el interior de las catedrales, y de esta manera contrastar con el estilo románico que tendía a ser más oscuro en su interior. En el libro El misterio de las catedrales, atribuido a Fulcanelli, este aventura que la palabra surge de la expresión arte gótico y que ésta se origina en el hermetismo. Arte gótico no es más que la deformación ortográfica de la palabra argótico. Para Fulcanelli, las catedrales son una obra de argot. A través de sus diseños, vitrales y gárgolas se encriptan mensajes herméticos y cabalísticos. La catedral fue el centro de referencia de la arquitectura gótica, ya que constituye la mayor dedicación a Dios y su propósito es alcanzar un significado espiritual. Este fue el resultado del apogeo de la ciudad, cuando la prosperidad del campo permitió la formación de núcleos urbanos o municipios. Los habitantes de los municipios o de la burguesía pagaban impuestos al rey, lo que significó más riqueza y mayor poder de inversión social. Las catedrales se construyeron con la participación de todos los sectores de la sociedad, autoridades civiles, clero y donantes, así como los gremios de artesanos, que recibieron un salario por primera vez en la historia. Sin embargo, la catedral gótica era tanto un símbolo de la alianza entre el rey y el obispo como un símbolo del orgullo cívico. Además de las catedrales, se construyeron iglesias, monasterios, palacios y varios tipos de edificios con este estilo. Se podría decir que el estilo gótico se inició en el 1140, gracias a la iniciativa del abad Suger de Saint-Denis, quien impulsó y conceptualizó la reforma estructural de su abadía, el primer edificio gótico de toda Europa. Suger propuso que era posible acceder a una experiencia mística desde una experiencia física, una exaltación de los sentidos. Para él, la verdad de Dios no podía manifestarse a los hombres de una manera que no estuviera a la vista. Todo el universo es inteligible y visible gracias a la luz. Entonces, la realidad más pura que debería permitirnos ver es la divinidad. Este enfoque religioso se llama anagógico. Desde esta perspectiva, el alma puede ascender a lo inmaterial, la verdad y la sabiduría universal, partiendo de la particularidad de lo material. Por esto, el vitral se convirtió en un elemento necesario para el estilo gótico. Su carácter translúcido y luminoso era perfecto para generar el efecto estético buscado por el clérigo. Las vidrieras góticas tienen una dimensión mucho mayor que las del estilo románico, en las que las vidrieras se ubicaban en pequeñas aberturas que dejaban entrar la luz dentro de la estructura compacta y maciza de la iglesia. Los vitrales ya no solo sirven para dejar pasar la luz y permitir la visibilidad dentro del edificio, también cumplen una función didáctica y simbólica. La vidriera gótica ilustra imágenes iconográficas que se utilizaron para instruir a los creyentes en las enseñanzas de Cristo. La representación de escenas bíblicas, imágenes de santos y símbolos realizados previamente en pintura mural y escultura, en el gótico alcanzaron el soporte de la vidriera. Esto permitió dar un mayor atractivo visual
a los elementos didácticos de la escolástica. Su etimología proviene de la palabra francesa gargouille, que significa gorgoteo, es decir, el sonido que produce un líquido al pasar por el interior de una cavidad, en clara referencia al sonido del agua de la lluvia cuando es expulsada a través de las gárgolas. Aunque solemos asociar el uso de las gárgolas a la arquitectura gótica, la realidad es que el uso de estas figuras para evacuar el agua se remonta a la antigüedad. Como por ejemplo, en los templos griegos se usaban cabezas de leones para esta función. En general, se pueden distinguir tres tipos de gárgolas. Los más comunes son los leones y perros, lo que reforzaría la idea de que las gárgolas tenían una función simbólica de defensa de los templos. Aquí se incluyen las gárgolas con formas monstruosas de animales fantásticos, como los grifos o los dragones. Algunas de ellas representan pasajes bíblicos y otras tienen actitudes cómicas, grotescas o sexuales. Se cree que tenían objetivos moralizantes sobre la población. Se cree, además de la función práctica de desaguar el agua de la lluvia, las gárgolas tenían como objetivo simbólico el proteger las iglesias de espíritus malignos y recordar a los herejes y enemigos de la fe que el templo contaba con protección divina. Sin duda, estas edificaciones se imponen y evocan misterio a la vez que belleza y solemnidad. Estas construcciones desafiaron en su época el límite de lo posible y lo imposible. Bueno, aquí el video nos contó un poquitito más sobre estas cuestiones del imaginario gótico. En Paraguay tenemos algunas iglesias que tienen algunos rasgos de lo que fue la cuestión gótica. No son góticos porque nosotros no hemos pasado el periodo gótico, pero tienen algunas características que luego con el tiempo se reinterpretaron o se resemantizaron. Bueno, entonces para concluir nuestra clase de hoy, yo no sé si alguno de los compañeros o las compañeras presentes tiene alguna pregunta que quiera hacer, nosotros podemos responder. Y vamos a ver entonces un último videíto sobre Notre Dame, que en este momento es candente el edificio en materia de restauración en todo el mundo. Probablemente es la iglesia más conocida en la tierra
después del Vaticano, para los cristianos principalmente. Y las tareas de restauración que se van llevando allí se van convirtiendo en la nueva escuela para todo el mundo. ¿Qué criterios tomar? ¿Qué procedimientos usar? ¿Cuál va a ser el protocolo? Se redescubre cómo los grupos de artesanos hicieron eso. Se va descubriendo, inclusive creo que el libro nuevo que antes no había está formándose. Una vez que esto llega a restaurarse totalmente, vamos a tener la nueva escuela de restauración, porque los daños que hizo el incendio fueron demasiado grandes. Bueno, vamos a cerrar entonces con este pequeño videíto. Notre Dame vuelve a estar en pie. El marco del edificio ya fue estabilizado. Ahora comienza la reconstrucción, 3 años después de que ardiera en llamas. Desde cirujanos de árboles hasta pintores, múltiples artesanos de toda Francia están usando sus habilidades para restaurar la catedral y devolverle su antigua gloria. Las obras datan de los siglos XVII y XVIII, aunque al principio no estaba claro si los monumentos al óleo sobre lienzo podrían sobrevivir al incendio. Restaurar los cuadros es una mezcla de barniz con un poco de repintado. Algunas de las pinturas han quedado muy oscuras por las llamas. Al principio pensé que no podían ser restauradas, pero no fue así. De hecho, están libres de los contaminantes del incendio. La restauración de las pinturas llevará 2 años, tiempo exacto para la reapertura de la catedral. En el resto de Francia se están talando árboles antiguos en los bosques de todo el país. La madera se utilizará para reconstruir la aguja de Notre Dame, que se diseñará tal y como se hizo originalmente en el siglo XIX, lo que significa que se necesitarán 1000 robles. Y la catedral también va a recuperar su voz. Los 8000 tubos del gran órgano se están limpiando, mientras los artesanos perfeccionan la reconstrucción de su interior. Se trata de la experiencia. Para nosotros es imponente. Se han prometido unos 845 millones de euros de donantes privados y empresariales para la restauración de Notre Dame, que debe terminar a tiempo para su primer servicio completo, previsto para el 16 de abril de 2024. Bueno, hay que guardar esa fecha, 16 de abril del 2024, probablemente ha de ser en el 2025. ¿Qué va a ocurrir en nosotros en el año 2025? No sabemos. Qué bien por la catedral que lo van a recuperar. Qué pena por los 1000 robles. Recuerden que gran parte de Australia se perdió, todos los bosques con un incendio, los incendios en el Paraguay también. Y bueno, entonces estar en este mundo y estar en la balanza de qué está bien, qué está mal, qué podemos recuperar, qué no podemos recuperar, qué criterios tomar, qué no tomar, siempre está en una suerte de una inventiva. Entonces, y miro lo que los franceses hacen por su monumento y miro lo que los paraguayos tenemos deseo de hacer por nuestros monumentos, pero lastimosamente no ocurre siempre, ¿verdad? Hace unos años, creo que la facultad tenía un convenio con Italia donde se podía estudiar restauración de monumentos y también restauración de caballete, de pintura. Y fíjense, yo no sé si hay arquitectos que tienen el talento de recuperar, de restaurar la pintura. Creo que en el ISA hay profesores especializados, pero después no hay casi nadie más, ¿verdad? Se imaginan todo lo que hay por recuperar en Paraguay nomás, que no es ir a meter nomás un pincel por ahí y pintar y nada más. En un momento me sorprende cuando el presentador del video habla de un cirujano del árbol, más o menos tiene que estar ahí para entender cómo es la madera, cómo es su veta, cómo se filtró, cómo se va a filtrar el pigmento y qué pigmento puede utilizar para repintar.
¿Y cómo se saca eso? A lo mejor uno está pendiente de su teléfono, que ya son las 6:41, las 18:41, alguien me mandó un mensaje de texto, no, ¿qué onda? El Instagram, el Facebook. Imagínense, yo quiero preguntarme, quisiera preguntarle a estas personas que están restaurando ahí, ¿qué es lo que sienten cuando están recuperando estas pinturas medievales? ¿Qué pasa cuando uno está y uno se pregunta, dice, ¿cuál es lo que es el sentido? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar para construir algo en este periodo de tiempo donde estoy de paso nomás? Y hay esta gente que, digamos que entrega seguramente con amor horas y horas de su vida tratando de sacar con una suerte de cotonete algo del humo que quedó al incendio. Bueno, gente, entonces hasta acá llegamos por hoy. Vamos a seguir, si Dios quiere, el martes que viene. Vamos a avanzar con nuestro programa. Ya vamos a entrar en otra etapa en la era moderna, que es la del Renacimiento. Y la historia nos sirve para también ir descubriéndonos o redescubriéndonos en cada monumento o en cada pedazo de ciudad que hay. Normalmente en las redes sociales, cuando aparece alguna suerte de que un edificio tuvo, entre comillas, mala suerte, que no se lo pudo proteger, que se está demoliendo, casi siempre están las mismas personas estamos las mismas personas que lloramos por ese evento, y la ciudad va perdiendo su memoria. Si alguien de ustedes nomás logra convertirse en una persona que desde las cuestiones políticas puede resolverlas, o desde las cuestiones técnicas o constructivas, o porque adquirió la especialidad a partir de la facultad, sería genial. Quien vaya a restaurar gran parte de los monumentos que nosotros tenemos acá en las misiones jesuitas, inclusive franciscanas, ya es más difícil. Profe Lisa, si querías hacer algún comentario, profe Carlos, creo que la profe Fátima está por ahí, la profe Clarice. Si quieren hacer No, la verdad que para agregar nada en especial. A mí me gusta mucho el enfoque, ¿verdad?, de la parte del edificio, como que también implica la parte del conocimiento para lo que es, por ejemplo, Notre Dame de París, ¿verdad? Toda la documentación o los estudios previos que tuvieron que esas personas que hoy están trabajando en la restauración, que primero aspirar a esa fragancia histórica, le digo yo, a través de todo lo que existió, lo que tuvieron a mano para poder llegar al acto proyectual, ¿verdad? Y es sorprendente, y yo creo que, como vos habías dicho, profe Celso, la iniciativa o la idea de que desde la facultad se generen esas documentaciones en nuestro país, para que en un tiempo, esperemos que corto, eso sirva para proyectos de restauración, porque en el lugar donde trabajo también hay un equipo, por ejemplo, de restauradores de bienes muebles, ¿verdad? Donde todos los días nos llegan obras del Estado, a veces en deplorable estado, valga la redundancia, ¿verdad?, en estado de conservación, qué sé yo, se pierden datos, no existe la documentación de qué se le había hecho a la obra. Entonces también lo que notamos es que las intervenciones no fueron de repente bien realizadas, porque hay un desconocimiento de la esencia misma de la obra, y que es lo que yo pude ver, que todos estos aspectos de las características, de los periodos, todo eso sirve para el acto proyectual después, para recuperar muchas veces los edificios o mismo los bienes muebles, ¿verdad?, que hacen parte de nuestra historia. Hablo de Paraguay. Por ejemplo, por un desconocimiento casi se perdieron todos los templos acá en nuestro país. Y ahí se le barniza muchas veces, entonces se pierde la técnica, ¿verdad?, y se pierde la historia también. Entonces, yo creo que la cátedra de historia también da las nociones, las características, los aspectos que después nos ayudan a entender
lo valioso que tenemos nosotros mismos acá en el país. El gótico es maravilloso, como dijo, se dijo en el video mismo y como repitió el profe, que es llegar al límite, ¿verdad? De lo que es posible y lo que no es posible. Bueno, nada más un comentario, ¿verdad? De que es un periodo de la historia de la arquitectura que es conmovedor, ¿verdad? Y al estar ahí, el edificio es un libro abierto, ¿verdad? Que te cuenta y uno de repente piensa, qué contradicción, ¿verdad? Porque la Edad Media, uno habla del oscurantismo, de la falta de preparación, y cómo pudieron esas personas elevar esos muros calados, crear esos espacios diáfanos con luces, sombras, con violetas, rosas. Como decía, uno piensa, ¿cómo pudieron seleccionar esos colores en los vitrós, verdad? Y crear esa magnificencia que es donde se regocija el espíritu de uno, ¿verdad? Y iríamos 1000 veces, ¿verdad? Si se puede para sentir eso. Y nada más, profe y queridos compañeros. Como vos decís, Clarice, es una contradicción porque se suele decir que es oscuridad, ¿verdad? Y sin embargo, la ciencia es lo que avanzó seguramente en ese momento. La ciencia. No he escuchado como una cuestión científica total, pero salió eso. Bueno, y nada más, profe. A mí me conmueve mucho el gótico. ¿Te imaginas cuando hablas del temple? Que en ese caso, por ejemplo, pueden venir las profesoras del ISA para explicarnos cómo es el temple y cómo se pintaba, ¿verdad? Que no es una pintura acrílica como nosotros tenemos hoy, el famoso látex acrílico con lo que la gente pinta nomás. Y así. Entonces, gracias por compartir, Clarice, también los profesores, y bueno, nos reencontramos el martes que viene. Hasta el otro martes. Hasta el otro martes. Gracias, profe Lisa. Gracias, profe Carlos. No sé si gracias, profe. Es muy interesante la clase. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Bye, bye. Gracias, chao, Celso. Gracias. Profe Clarice. Gracias, profe. Hasta el siguiente martes. Gracias. Chao, chao.